Todas y cada una de las películas de Batman jamás han pasado desapercibidas para los amantes de los autos, ya que en ellas aparece el Batimóvil, quizás el más famoso de los vehículos en la historia de la pantalla grande, ejerciendo prácticamente un papel coprotagónico por su relevancia. Pero, a diferencia de sus antecesores, hay que reconocer que el estilo del nuevo Batimóvil en The Batman 2022 rompe el esquema de todas las sagas anteriores. Ahora, abandona el concepto de un extraño y excéntrico vehículo para hacer algo que se parece más a un coche tal y como lo conocemos. Esto quizás ocurra porque en este caso el nuevo Batimóvil tiene su origen en un Dodge Charger 1968 modificado. Si bien esta afirmación se ha puesto en dudas, argumentando que podría tratarse también de un Plymouth Barracuda de 1970, les puedo asegurar que investigué esto a fondo y como pueden ver, tanto el techo, la puerta y sus dimensiones encajan a la perfección con el Dodge Charger 1968 y no con el Barracuda. Por supuesto, tanto los laterales de los guardabarros y el capot fueron modificados para ensanchar la carrocería y darle un aspecto mucho más agresivo. Pero sin dudas, la más radical de las modificaciones fue la de eliminar el baúl o maletero y llevar la motorización a la parte trasera del vehículo dejándola completamente a la vista, sumándole así aún más salvajismo y carácter. Y estamos hablando ni más ni menos que de un motor Chevrolet V8 turboalimentado con 2 compresores que entrega algo más de 700 caballos de potencia. Vale decir que en este video siempre hago referencia al vehículo que al día de hoy se encuentra en exhibición, pero es una realidad que para el rodaje se utilizaron 4 prototipos diferentes con distintas configuraciones, teniendo en cuenta los requerimientos de las distintas escenas. Para las tomas en las que a Robert Pattinson se le hacen planos cortos conduciendo, se utilizó un prototipo en el que el vehículo es controlado por un especialista en el techo. Para la escena del salto usaron otro en el que se reemplazó la parte frontal de acero por otra de fibra con el objetivo de quitarle peso. Incluso uno de los vehículos utilizados llevaba un motor eléctrico. Otro de los aspectos que llama la atención son las dimensiones de las ruedas, tanto en su diámetro como en su ancho, al igual que los parachoques o paragolpes que parecen estar diseñados para resistir fuertes impactos. No pasa desapercibida la jaula interior al mejor estilo de las muchas categorías profesionales del deporte motor. Respecto al interior, hay que decir que este parece ser bastante básico, pero deportivo a la vez. Quizás su mayor rareza sea la eliminación de todas las butacas, a excepción de la del conductor. Probablemente esto limite un poco las posibilidades de guión para próximas entregas, ya que Batman de esta manera no podría llevar nunca a otro personaje en su coche. Respecto a los gadgets en esta primera película de la saga, puedo decir que solo pudimos ver una carrocería blindada y una especie de turbina que utiliza Batman en la persecución con el Pingüino. Esta le permite obtener un extra de potencia para poder saltar y aterrizar con éxito. Sin dudas, el crédito de este Batimóvil se lo debe llevar Shane Frost, su diseñador, y James Childum, el diseñador de producción. Este último realizó la siguiente declaración refiriéndose al Batimóvil. Básicamente, cuando Matt, refiriéndose a Matt Reeves, el director, consiguió el trabajo, tuvimos una reunión y de lo primero que hablamos fue del auto. Nos encantó la idea de que Bruce fuera un fanático de los engranajes, que estuviese orgulloso de construir cosas por sí mismo. Y para nosotros, esa era una gran diferencia entre otras películas. A menudo, Batman depende de Industrias Wayne y es casi como un tipo de James Bond, donde aparece con un traje y la gente le muestra los juguetes. En este caso, estábamos muy emocionados de que realmente Bruce se ensuciara las uñas. No es un tanque o una máquina futurista, es tan solo un auto. En este punto del viaje de Bruce, se sintió apropiado que fuera él mismo el que, estando en su taller, creara su propio vehículo. El diseño del Batimóvil fue motivado por la idea de Matt Reeves. Él quería que fuese un perseguidor implacable y que nada pueda interponerse en su camino. Nadie lo persigue, él los persigue. No sé la velocidad máxima que alcanzó, pero estábamos en una pista de aeropuerto cerrada para el trabajo de secuencia de persecución y fue muy rápido. Esto es lo que dijo el diseñador de producción, quien además de contar con dobles de acción, aseguró que Robert Pattinson hizo gran parte de la conducción. Y hasta aquí este video. En la pantalla final te dejo un documental de la historia de todos los coches utilizados en las películas de Batman.
en el que analizo a detalle cada uno de ellos, desde 1943 hasta la actualidad. Por supuesto, está de más decir que con un simple like y tu comentario me ayudas muchísimo a que YouTube recomiende mi contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.